Bienvenidas y bienvenidos a Encuentros por la Transformación. Mi nombre es Iván Soriano y el día de hoy estamos comenzando a grabar en este programa del Científico Político. El día de hoy nos encontramos con un ex candidato a la rectoría, nos encontramos con el profesor Eudoxio Morales y la plática del día de hoy es acerca de las elecciones a la rectoría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, maestro. No, muchas gracias, Iván, por la invitación y muchas gracias al público que seguramente vas a tener en este podcast, porque yo creo que es importante que los universitarios tengamos más medios de comunicación y que la libertad de expresión nunca se pierda. Al final de cuentas es un derecho constitucional y ahí la presidenta, fíjate que ha sido muy claro en eso, ¿no? Y ustedes tienen que ejercer este derecho de libertad de expresión y más en la universidad, ¿no? Como hoy que se encuentra en este proceso de cambio de rector, que es importante, yo creo que para todos los universitarios. Bueno, antes de entrar en la materia, usted fue candidato a la universidad contra Alfonso Esparza Ortiz cuando el morenovallismo estaba En su en su apogeo. apogeo. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues fíjate que la verdad es que fue una grata experiencia en términos de que lo que nosotros sabíamos es que no íbamos a ganar, pero que teníamos que hacer una campaña de denuncia, fundamentalmente de denuncia. Yo le decía al equipo, que todavía hay muchos con los que me reúno, vamos a hacer una campaña de denuncia dentro de la universidad, porque ya entonces, pues yo soy doctor en finanzas públicas y revisando las cuentas de Moreno Valle me encontré también con observaciones que tenía la Auditoría Superior de la Federación con respecto al ejercicio del presupuesto público universitario. Y recuerdo muy bien que fue Esparza a la Facultad de Economía en un informe del director y nos presumió que pues de todo dice que la transparencia, la rendición de cuentas, las no observaciones. Y yo tenía 3 observaciones. Le digo, oiga, señor rector, por cierto, usted nos viene aquí a presumir de que no tiene observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y yo revisando las cuentas de Moreno Valle, porque detecté desde ese entonces, hace 10 años, la famosa deuda oculta a través de los proyectos de prestación de servicios y los APP, o sea, las 3 grandes obras que hizo Moreno Valle, que fue el Museo Internacional Barroco, las plataformas Audi, que hasta la fecha se siguen pagando, y el Centro Integral de Servicios, ahí me encontré también con que la universidad tenía observaciones. Y le decía yo un caso, por ejemplo, recuerdo que en aquel entonces estaba haciendo la torre médica del área de la salud. Le digo, por ejemplo, usted metió una factura de 1 millón de pesos de una cisterna, pero está la factura, pero no está la cisterna. Entonces, y así tiene, en ese entonces eran 52 millones de observaciones, 52 millones de pesos de observaciones, y nos viene usted a presumir que no hay observaciones por parte de la auditoría. Pues me mandó a sacar, y yo era parte del Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Economía de aquel entonces, este, y él había ido al informe del director ahí en lo que es el auditorio de la Facultad de Economía, porque yo fui profesor investigador de la Facultad de Economía 35 años. Empecé desde hora clase, medio tiempo, tiempo completo, asociado a ABC, titular ABC, hasta la máxima categoría. Este, entonces, pues, por eso hoy que está esto de Cepeda Memije, que es titular de la noche a la mañana, pues ¿cómo le hizo, no? Él era entonces muy cercano a Esparza, uno de sus operadores políticos, igual que otros, voy a mencionar nada más 2, pero son muchos, fueron muchos, Julio Galindo también. Entonces yo me imagino que a él lo aventaron hoy en día para competir contra la actual rectora y la verdad es que no tiene nada que hacer porque pues llegó con documentos falsos, no tiene una carrera de investigador o de docente en nada. Qué bueno que el Consejo Universitario ya lo ratificó la sanción de la comisión, que en aquel entonces, fíjate,
Iván, que me fue muy difícil inscribirme para candidato a rector. Entonces, de hecho, no me dejaban pasar las porras de Esparza al Carolino. Me tuve que prácticamente meter a fuerza para presentarme ante la comisión de auscultación, a presentar mi documentación para poder inscribirme. Entonces, y ya adentro pues sufría el acoso. O sea, la verdad es que sí fue muy fuerte en aquella época el querer competir contra el statu quo de ese momento de la universidad, que era Esparza se reelegía, o sea, la tenía fácil, pero sabía que yo era un candidato incómodo en ese momento. Porque además, fíjate que nunca me he dejado, ni me voy a dejar, ni me dejaré. Y, y yo lo que quería hacer era competir. Y aún así, nos inscribimos 5 candidatos, del cual, después del rector, obviamente que ganó, yo saqué el segundo lugar en votos. Entonces, Sí, me acuerdo que precisamente yo, bueno, ya comentando ante las cámaras, sí, en ese momento yo voté por usted fíjate. porque me acuerdo que queríamos hacer en ese momento un debate entre candidatas y candidatos a la rectoría. Sí, Entonces, la única persona que asistió fue usted y pues ya en ese momento usted nos empezó a contar todo su plan de trabajo. Fue ahí creo que en el centro. No sé si sí, usted se acuerda. sí, efectivamente hice un plan de trabajo que me pasé ahí 3 días, porque teníamos un equipito, pero no el equipote que incluso ya después supe que Esparza hasta trajo un asesor de España donde le pagaron millones de pesos para una campaña que era simbólica realmente, ¿no? O sea, eh, nosotros no teníamos a nadie más que era prácticamente yo y un equipo de universitarios muy honestos, gente también como tú, como Beto Sotelo, como muchos universitarios que incluso muchos de ellos todavía están activos, otros ya están jubilados. Y fue una buena experiencia, la verdad, porque yo creo que logramos sembrar la duda de que entonces se estaba manejando mal el presupuesto público de la Universidad Autónoma de Puebla. Y yo tenía evidencias oficiales, o sea, no evidencias o rumores. Eh, por eso es que hoy en día no es casual que creo que tiene 8 o 10 carpetas de investigación esparsas de malos manejos, porque al final de cuentas el gobernador Barbosa en aquel tiempo logró integrarle varias carpetas en la fiscalía, de las cuales algunas están solventadas, pero la gran mayoría no. Y es evidente, o sea, él cambió el estatuto para poner a su suegro de secretario administrativo, redujo, yo entonces era coordinador del CEDES, del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, que se encuentra en la Facultad de Economía, donde hay un doctorado y una maestría. Y entonces nos redujeron el fondo fijo. Eh, y todo lo que se tenía que comprar estaba centralizado. O sea, Esparza controló todo, todo. Eh, porque yo creo que quería robar lo más que se pudiera, ¿no? Y ahora nuevamente quiere regresar a través de un personaje oscuro a querer controlar la universidad, cuando yo creo que sus tiempos con la actual rectora ya pasaron. O sea, yo celebro, la verdad, la rectora que tenemos hoy, la doctora Lilia Cedillo, porque es científica, es investigadora, es NI2. Creo que nunca hemos tenido en toda la historia de la universidad una profesora eh, con el grado de investigadora nivel 2. O sea, siempre eran burócratas, los rectores que se heredaban el puesto. Sigue dando clases la doctora en medicina. Se quitaron aquellos excesos de guaruras, camionetas. O sea, ya el rector cuando llegaba era escandaloso. Y la rectora se maneja, diríamos, eh, muy transparente. Y eso hace que muchos universitarios que aspirábamos a que la universidad cambiase, no solamente en cuestiones de forma, sino de fondo. Y por eso hoy enoja que quieran regresar estos personajes que en su momento y en su tiempo tuvieron en manos la universidad y la manejaron de manera poco transparente. Hubo mucha represión, a mí me jubilaron a fuerza,
A muchos compañeros lo corrieron. A mí no me pudieron correr porque tenía yo ya muchos años en la universidad. Yo, en los 5 años que pasé en la Facultad de Economía y 35 como profesor, pues estuve 40 años en la UAP. Entonces, pues uno va conociendo la universidad, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de aquella época no fue de embalde. Le falta mucho a la universidad, pero creo que vamos por el camino correcto. Yo acuerdo que cuando fue la elección a la rectoría de Esparza, y ahí fue donde empezó mi descontento de cómo se estaba llevando el modelo universitario, porque yo no vengo de prepa UAP, sino yo No, entré, estudié yo en el Instituto Salvador Allende, no. ahí en el centro, Sí. pero me acuerdo que en esa elección, pues aparte que estaban regalando playeras y todo No, lo que es era de campaña, que y que estaba prohibido, ¿eh? exactamente, pero era una campaña Sí, monumental, en una campaña. de muchísimo dinero. Ahorita yo veo esas campañas que son más austeras, pero me acuerdo que en ese momento llevaron strippers a la Sí, facultad, creo que no sé, no me acuerdo si la de psicología o la de filosofía. filosofía y letras, Ajá. que llevaron a strippers. Y yo digo, ¿cómo van a contratar strippers en la elección de la universidad? Pero bueno, ya entrando en materia, eh, usted, yo he visto sus publicaciones de redes sociales Sí. que está a favor de Lilia Cedillo, pero sí me gustaría preguntarle, ¿qué ha cambiado entre Esparza y entre Lilia? Y lo digo más que nada porque algunos pues sí podemos ver algunas formas de que pues, ya algunos porros de la universidad han salido de la universidad Sí. y vemos algunas modificaciones, ¿no? Que hay, que serán criticables, no serán criticables, pero usted, ¿cuál es su opinión? Pues mira, yo creo que así ha habido cambios sustanciales. Faltan más cambios. Yo incluso creo que también la universidad se debe refundar, crear un nuevo estatuto orgánico de la universidad, donde, por ejemplo, desde mi punto de vista se le quite el voto a los directores de las facultades. El porcentaje se me hace mucho en términos del peso que tiene los directores en la elección del este, de la elección del rector o de la rectora en este caso. Eh, entonces hay que hacer cambios. Yo espero que la rectora algún día reflexione en este sentido, porque teniendo todos los votos de los directores prácticamente tienes ganada la elección en la universidad. Entonces, ¿cuántos directores de facultades son? Eh, ¿Y cuántos universitarios son? Creo que son ya 120,000, entonces no pueden ser, ponle 100 facultades de 100 directores que no llega, contra 120,000, o sea, ahí hay una incongruencia de democracia, fundamentalmente de democracia. Pero así está el estatuto, así se hizo, así se aprobó por parte del Consejo Universitario y del Congreso del Estado, y hay que respetarlo, ¿no? Ahí están nuestras obligaciones y nuestros derechos, aunque muchos no estemos de acuerdo, creo que sí se debe de modificar el estatuto. Pero bueno, eso implica con hacer un Congreso General Universitario donde se planteen estas cuestiones, ¿no? Pero aún así es mejor que voten estos, porque, por ejemplo, hay universidades donde 5, 6 o 10 miembros de la Junta votan para elegir al rector. O sea, todavía es mucho más antidemocrática la UVE. Incluso muchas veces hasta el gobernador es el que dice quién es el que queda. Entonces, dentro de todo no estamos tan mal, pero sí se necesita cambiar el estatuto orgánico de la universidad. Eh, Otro asunto que yo veo es que, por ejemplo, esta rectora sigue investigando, porque ella cuando ingresó hace 4 años era nivel 1 del SNIT, ya pasó a nivel 2, quiere decir que sigue investigando, sigue dando clases en la Facultad de Medicina. El hecho de estar en contacto con los estudiantes te hace aterrizar y ver los problemas, o sea, eh, ella sabía del problema del movimiento que hubo en medicina y se resolvió en su momento y en su tiempo porque ella era docente de ahí, de la Facultad de Medicina. Pero el asunto no era solamente de las demandas estudiantiles, había un asunto más de fondo en términos de desestabilizar la universidad, ¿no?
y yo no dudo que hayan sido los operadores de Alfonso Esparza que todavía quiere meter las manos. Pero bueno, hubo dos paros, ¿no? El 2020 que fue de Lilia Cedillo, en el 2025 que estuvo como rectora Lilia Cedillo y en el 2020 que estuvo Esparza. ¿Usted vio alguna diferencia dentro de esto? Sí, yo creo que, mira, al final de cuentas hay muchos intereses. La universidad maneja casi el doble del presupuesto del municipio de Puebla, más de 10,000 millones. Y casi los maneja a libre albedrío, diríamos, prácticamente. Lo que se tiene que pagar de las funciones sustantivas de la docencia y de la investigación es lo más fuerte en donde se va el presupuesto. Pero no hay contrapesos en la universidad para que, digamos, al menos en el municipio está el cabildo, con el gobernador está pues la Auditoría Superior del Estado, están los diputados que son una oposición, pero en la universidad realmente no hay oposición. Ahora que se ratificó la denuncia en contra de Cepeda Memije, pues fueron 186 votos en contra de que no se le diera la inscripción y que además se denunciara penalmente en la fiscalía por el uso indebido de documentos falsos. Entonces, ahí no hay contrapesos, ¿no? Eso también con el tiempo tiene que ir cambiando un poco porque no podemos tener una universidad tan centralizada y tan autocrática. Afortunadamente la rectora no lo es así, ¿eh? Yo te quiero decir que la rectora es muy abierta, es muy democrática, muy humana. La conozco ya de hace mucho tiempo, diríamos. Entonces yo, como alguna vez le dije cuando me entrevisté con ella, porque me ha entrevistado en el pasado varias veces, le digo, oiga, pues yo sí me siento representada por usted, porque a mí me hubiera gustado tener rectores o rectoras siendo como ella es. Entonces, este, creo que por ahí vamos en el camino correcto de la sucesión rectoral, ¿no? Entonces, me siento, diríamos, satisfecho porque creo que muchos universitarios han dado una lucha, incluso algunos han hasta perdido la vida con la reforma universitaria que se dio, se perdieron la vida de varios universitarios. Entonces, al final de cuentas no ha sido en vano, ¿no? Sino que la universidad ha seguido adelante. Fíjate que se maneja como una de las mejores universidades y sin embargo yo creo que todavía le falta mucho. Nosotros que estuvimos en la docencia y en la investigación, nos hace falta avanzar más, pero ella en esta campaña está prometiendo cambios importantes, entonces esperamos, por ejemplo, está planteando el pase automático de la prepa a la licenciatura, está pendiente lo de un comedor universitario, entonces parece que tiene ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? A como los rectores anteriores, o sea, los últimos 5 rectores que hemos tenido, la verdad es que dejaron mucho que desear, ¿sí? Y obviamente también por eso este descontento estudiantil que esa masa crítica de los estudiantes ahí está. Es cuestión de organizarse, ya se dieron cuenta que organizándose pueden hacerse escuchar. Entonces, creo que dentro de todo lo mal que hablan a veces la oposición dentro de la universidad, ahí va jalando, de alguna manera. Yo he llegado a ver las sesiones de consejo y pues tengo entendido que aproximadamente de todo ese paro que hubo del 2025, Sí, 16 consejeros estudiantiles vienen del paro. Entonces es un dato muy interesante y que a la par, y que conocemos la historia, bueno, usted más del tema de la reforma universitaria, actualmente se viven unas mesas de diálogo. exacto, Entonces, sí. en esas mesas de diálogo, en el 2020 no lo tuvimos No, porque precisamente nos cerraron y por la pandemia incluso algunos, no más que no hagamos unos cuantos, resistiendo en ese momento. Pero actualmente ahorita hay unas mesas de diálogo que están siendo transformadas.
Que algo que sí, pues, bueno, si yo podría criticar de esta administración, es que veo muchos funcionarios de la universidad que no intentan conciliar. Pongámosle que la rectora sí, pero yo veo que muchos funcionarios todavía hay un rezago ahí. Bueno, usted vio toda la burocracia que Sí, había en ese momento. hay mucha burocracia, o sea, eh, eso también tiene que disminuir, o sea, no puede ser que la burocracia en términos de peso presupuestal sea más fuerte que lo que es la docencia, la investigación y la extensión. Al final de cuentas, las tres funciones sustantivas que tiene una universidad es la docencia, la investigación y la extensión eh, y la cultura. Y resulta que ahora la burocracia se ha convertido en algo más importante y de más peso, incluso en el absorber del presupuesto público universitario. Entonces, se ha creado una burocracia que en lugar de ayudar a resolver los problemas, yo creo que a veces los obstaculiza. Entonces, pero eso también parte de una reforma universitaria, de una refundación de la universidad, en términos de todo eso que se está discutiendo hoy en día en las mesas de diálogo, realmente se tomen en cuenta y se pueda reformular el estatuto, porque es ahí donde está el problema. Yo creo que todavía seguimos teniendo muchos funcionarios de administraciones pasadas que no hacen su trabajo o lo hacen o medio lo hacen, que yo creo que también ahí la rectora, eh, a mí no me cabe la menor duda que se va a reelegir y con un amplio margen, porque los otros dos candidatos, yo ni los he visto en campaña, o sea, he buscado y a Ricardo Paredes lo conozco, al doctor, o sea, me tocó, ya es por tercera vez que compite. Compitió contra usted, ¿no? Sí, ahí nos reuníamos, incluso planteamos la necesidad de que fuéramos fusionados juntos, dependiendo de quién tenía más simpatías. Al final de cuentas, no se dio. Él creo que quedó en último lugar en esa época, porque estaba también el doctor Paulino Arellanes y yo y Esparza, obviamente que la tenía ganada, ¿no? Entonces, lo que nos tocaba era hacer esta campaña de denuncia, que yo lo tenía muy claro. Nunca pretendí negociar nada, al contrario, fue siempre decir la verdad. A pesar de que me llamaron varias veces a negociaciones, nunca le entramos por ahí. Cuando a lo mejor otros aspirantes buscan eso. Entonces, sí le falta a la universidad, sí le falta a democratizar más los procesos, a que no haya candidatos únicos en las facultades. Yo creo que hay que dejar que las facultades, la base estudiantil, los docentes, los investigadores se expresen y se manifiesten, porque eso de tener candidatos únicos, en lugar de ayudar, la verdad es que perjudica la democracia. Que es una victoria que ganaron los paristas de las mesas de diálogo, en donde se enfrentaron los administrativos y los estudiantes en esos diálogos. Parecía, a mí me recordó en su momento Sí, en los noventas cuando Claudio Sheinbaum era estudiante y en ese momento estaba el CEU. el CEO. Entonces, yo cuando lo vi dije, pues parece ser que en una de esas sí soy un CEU, pero una de las victorias es que tienen que haber a fuerzas tres candidatos. Ya no pueden haber candidatos únicos, ni en las consejerías de la universidad, ni en la dirección, ni mucho menos en la rectoría. Incluso, pues ya cuando sea la mesa de diálogo, yo creo que se tiene que platicar este tema, porque ya van a venir después elecciones a consejeros de una académica y creo que ya después vienen unas elecciones de directivos, pero pues es una de las victorias. Usted, aparte de que se tiene que quitar solamente o se tiene que disminuir el voto de los directivos, De ¿usted los ve directores. alguna otra modificación eh, electoral que pueda haber? Y esto va encaminado a que espero que algún público que viene del paro de la universidad lo llegue a escuchar, ¿no? Los estudiantes lleguemos a escuchar qué es lo que podríamos tal vez ampliar. Porque también es el tema del voto físico y el voto electrónico A que esos ya también. se empezó a discutir.
pero ¿usted ve alguna otra modificación que se podría Mira, hacer? sí hay varias cosas que se tienen que modificar. Esto, por ejemplo, de que no haya candidatos únicos, de que al menos haya tres para consejeros universitarios, para directores, que el voto electrónico, que además no está establecido en el estatuto, pero con el pretexto de la pandemia, pues lo seguían aplicando, porque yo creo que el voto electrónico todavía sigue siendo muy manipulable en términos de que no se sabe exactamente qué pasa detrás del voto electrónico. Entonces, eh, a mí todavía me tocó en una academia cuando Esparza resultó que nosotros ya teníamos amarrado en una área la mayoría y resulta que pues haz de cuenta que éramos 10 y 8 estábamos de acuerdo en que iba a ser fulano de tal. Y resulta que perdimos. Y digo, bueno, ¿quiénes fueron los que votaron? Pues los habíamos sostenido los 8 en el área. Entonces, obviamente ahí hay manipulación eh, de los que manejan el sistema. Entonces, no es confiable. O sea, al final de cuentas, eh, ese voto electrónico todavía le falta mucho por avanzar en el caso de la Universidad de México también. Este, y lo otro es que yo creo que la mesa de negociaciones que hoy se tienen no deberían desaparecer porque es una retroalimentación de información tanto de allá como de acá, o sea, de los estudiantes como de las autoridades universitarias. Entonces, ahí se pueden ir consensando modificaciones que al final de cuentas beneficia a todos. O sea, nosotros queremos una universidad fuerte, transparente, honesta, eh, donde hoy en día en este asunto de la transformación se le dé cabida a todos los estudiantes, o sea, a todos. Yo creo que ese es un derecho constitucional que tenemos, que en educación superior, cuando existió todo el modelo neoliberal, cada vez cada vez entraba menos universitarios, llegamos a tener 60,000, la mitad. Este, porque el negocio eran las incorporadas. Entonces, eso ya se está, diríamos, revirtiendo de alguna manera, porque también hay una exigencia del gobernador, hay una exigencia de la presidenta de que hay que darle educación a todos. Y Precisamente cuando estaba el paro, eh, resulta que se iba a entregar un pliego petitorio en donde se pedía la reducción de la matrícula. Entonces, en ese momento, los compañeros de ciencias políticas, economía, derecho y varias facultades, me acuerdo, en este paro del 2025, que se juntaron y que impidieron que se llevara ese pliego petitorio y después se volvió a dar otro diálogo, se hizo otras mesas, se hizo otra asamblea y ya después, por eso se tardó tanto los pliegos petitorios. sí, Y entonces ahí es donde se discutió más ampliamente el tema de la ampliación de la matrícula. Incluso cuando yo todavía estudiaba la licenciatura, pues eso era lo que predominábamos, ¿no? sí, Porque a nuestro parecer el examen de la universidad, pues no, el examen de admisión no implica que de verdad esta persona quiere estudiar no, en esa carrera. Y muchas personas que no pasaron el examen tuvieron que irse a las incorporadas y por consiguiente pues tuvieron que gastar mucho. Me acuerdo precisamente la historia de un amigo que se dedica al tema del servicio de limpia, nada más ganaba en ese entonces 1,000 pesos, 1,500 al mes, y que pues era para pagar su colegiatura, ni no, eso. el señor no le alcanzaba para pagarle la colegiatura a su hija, Ah, y su hija tenía que trabajar, y por consiguiente, eh, pues ella no podía dedicarse pues también 100% a la universidad. Afortunadamente yo espero que haya terminado, estaba estudiando enfermería en ese momento. fíjate. Fíjate, la verdad es que la universidad a muchos nos cambia la vida. O sea, si no hubiera sido por la universidad, muchos siguiéramos siendo obreros, campesinos, vendedores, ambulantes, no sé, a lo que se dedicaban sus papás y pudieran seguir ese camino de estar en la economía informal o formal, pero muy precario el asunto. La universidad sí le cambia a muchos la vida y yo creo que por eso es que debería de admitirse a todos. O sea,
el examen de admisión, y por ahí viene la propuesta de la Cuarta T y de la presidenta Claudia Sheinbaum en decir, vamos a admitir a todos. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, le decían la rectora le decía, el gobernador le decía a la rectora, oiga, ¿por qué no admite más gente en medicina? Pues es que porque el gobierno nos da plazas para el servicio social, pues vamos a hablar con el secretario para que se amplíen las plazas de servicio social. O sea, yo creo que esos diálogos arriba, que también hacen falta abajo, deberían de darse, ¿no? Porque luego lo que solamente se daban diálogos en el modelo económico neoliberal cuando el PRIAN gobernaba el PAN, era el trick pack. O sea, ¿sabes qué? Si al gobernador le pega este medio, hay que sancionarlo. O sea, no, yo creo que estos diálogos que hoy Morena tiene con diferentes actores políticos son importantes. La comunicación es importantísima. Yo siempre he sostenido esta hipótesis. Más vale que sobre información y no que falte. Y siempre ha faltado información. Y lo otro es transparentar todo. Al final de cuentas, en la universidad son nuestros impuestos, los impuestos de todos los mexicanos, de los poblanos, para que la universidad funcione. Entonces, ahí hay que transparentar todo. Entonces, yo creo que ahí vamos poco a poco, porque esto no se da de la noche a la mañana. Realmente, qué bueno que tu programa se llama Transformación, porque la transformación le faltan todavía muchas cosas a la 4T. No es ese segundo piso, sino muchas cosas que por avanzar en la parte económica, política, social, jurídica, que en la universidad tiene que verse reflejado. Algo que es importante es que la universidad debe ser esa caja de resonancia en el ámbito estatal, en el ámbito municipal y obviamente en el ámbito universitario para mejorar las cosas. O sea, al final de cuentas, esta reducción, por ejemplo, de la pobreza de más de 13 millones y de estos programas asistenciales que hoy en día ya son 1.2 billones de pesos, o sea, es un montón de dinero. Es eh, casi el doble del pago del impuesto del IVA. O sea, es mucho dinero, pero eso ha ayudado a recuperar y a disminuir la pobreza. Entonces también esto debería de verse reflejado en universidades públicas como la UAP, de que a los estudiantes les estén dando una beca para que puedan salir. Eso va a modificar su vida, va a modificar el entorno donde vive, va a modificar sus ingresos, y eso va a ir cambiando poco a poco también la economía del país, la economía tanto a nivel del ámbito local, regional, estatal y nacional. Entonces, ahí todavía nos falta mucho por andar, pero yo creo que ya hay bases que se sentaron para hacer esta transformación gradual poco a poco, ¿no? Entonces, ponías el ejemplo de este señor de limpieza que ganaba muy poco. O sea, yo ahí, en lugar de que estuviera preocupado en pagar la colegiatura de una incorporada, ¿sabes qué? Admitirla dentro de la universidad. La misma universidad, yo me acuerdo cuando yo ingresé en los 80, admitían o sea, había examen de admisión, pero lo admitían a todos, y me acuerdo que entrábamos 80 y salíamos 20. O sea, solito se va depurando. O sea, no necesitas quitarlos. Hay muchos de los que quitas y que se van a unas privadas y que ahí se les convierte en una carga onerosa, quedándose ahí le cambias la vida a esa familia, le cambias la vida a ese ciudadano, a ese individuo, para bien, o sea, para bien, ¿no? Entonces, esas son de las cosas estructurales que hay que ir cambiando también dentro de la universidad, dentro de la sociedad, eh, para tener un mejor país. No, y que la gratuidad no solamente implica, ¿no? Que todos entren, sino también múltiples factores como la vivienda, ¿no? Que haya casas de estudiantes que ya se eliminaron. Que había antes, Ahorita viene el comedor que universitario había antes que también, había ahí me antes. tocó, Sí, todavía le tocó sí, el ahí comedor me universitario. tocó. ¿Alguna experiencia del comedor No, universitario? la verdad es ir al comedor universitario con la época de Alfonso Vélez Pliego cuando él era rector, yo era estudiante, era como ir al VIPS, era un comedor de lujo. O sea, no creas, por 7 pesos tú comías bien. O sea,
hasta me acuerdo cuánto se pagaba, o sea, cuando tú afuera con 7 pesos no comprabas ni una torta, ¿no? Entonces, no sé cómo desapareció esa prestación, pero había filas para entrar al comedor universitario que estaba ahí, donde hoy están los estanquillos de las franquicias, ahí por la torre de rectoría, ahí por arquitectura estaba el comedor universitario. Entonces, eso, por ejemplo, debería replicarse. La universidad tiene dinero para eso. Bueno, no para eso, pero tiene ahorros que ha hecho mucho la rectora en otras cosas que se pueden aplicar para la alimentación de los estudiantes, para que no vayan mal alimentados. Ya prometió la rectora ahí, esperamos que cumpla y si no, ustedes que hacerla que cumplen como estudiantes esa promesa que está firmada también dentro de los convenios de los comedores universitarios. Yo también estudié un tiempecito en la UNAM y también había ese tipo de comedores y esos son excelentes para los estudiantes. Tú no necesitas salir del campus universitario. Yo tuve la oportunidad de salir a muchas universidades de otras partes del mundo, Rusia, China, Europa, toda América Latina, y los comedores universitarios cambian la vida. Nosotros ya teníamos ese logro, no sé cómo desapareció. Entonces, ojalá y realmente la rectora eche a andar en CU1 y en CU2 los comedores Y universitarios. algunos compañeros planteaban que el comedor universitario no solamente fuera en CU, ¿no? Eh, pero por el presupuesto y todo lo que lo comentaban los administrativos, otra propuesta es que manden toda la comida a los diferentes complejos, a CCU, que mandas a CCU, al centro histórico, y ver cómo van a ser también por las regionales, ¿no? También Porque tiene la tasa de derecho. marginación donde está en amplio nivel, pues es en las regionales. Retomando, ¿algún comentario usted final que usted tenga sobre esta participación estudiantil? Eh, por qué deberían de votar el estudiante? Yo he escuchado a algunos compañeros que dicen, ya es lo mismo, son los mismos candidatos, hay molestias de algunos sectores, hay falta de algunas cosas que todavía se tienen que concluir, pero ¿por qué deberían de votar? Yo creo que, mira, antes que nada hay que ejercer nuestro derecho a voto y a ser votado. Eh, Esa es una parte importante, aunque no estemos de acuerdo en que a lo mejor no nos gustan los candidatos, pero eso es lo que tenemos y creo que si nosotros no votamos es peor que si salimos a votar. O sea, el abstencionismo es diferente. O sea, ir a votar a lo mejor por ir a votar y a lo mejor cruzar la boleta de los tres, esa es una forma que dice que hay una inconformidad. Pero el no salir a votar, eso dice más y como que eso demerita políticamente. Entonces yo sí invitaría a todos los estudiantes a que salieran a votar, que votaran por alguien en particular. En mi caso, yo estoy convencido que lo que mejor le pudo pasar en este momento a la universidad es que tuviéramos una candidata como la rectora Lilia Cedillo. O sea, yo estoy convencidísimo de que fue lo mejor, que podemos aspirar a cosas mejores, sí, pero en este momento no las tenemos. O sea, eh, y para eso hay que seguir luchando, hay que seguir ganando espacios, hay que seguir eh, exigiendo que tengamos mejores docentes, mejores alumnos también, mejores instalaciones, infraestructura, porque no solamente, pues yo me acuerdo cuando estudié en la Facultad de Economía, pues nos enlodábamos los zapatos porque no había, este, no había pavimento. Hoy ya todo CU parece una selva de concreto, ¿no? Pero antes era una selva de lodo y de tierra. Cuando llovía en estas épocas, entonces, ha avanzado. Le falta, sí, pues nos toca a los estudiantes exigir eso que falta, porque si no participamos políticamente, tampoco tenemos derecho a exigir políticamente. Entonces, eh, el hecho también de evaluar hoy a sus docentes para exigirles que cumplan a lo que fueron contratados también es algo que es válido, pero también tienen que cumplir como estudiantes. O sea, decía
Yo fui militante del Partido Mexicano de los Trabajadores y decía Berto Castillo en aquella época este, que en los universitarios no creían en la lucha de la transformación, porque son revolucionarios mientras son universitarios. Después se les olvida, porque pues tienen que empezar a ganarse la vida y ya los revolucionarios se te quita. Entonces, él decía, con los universitarios no trabajen porque es trabajo infértil. Lo decía Berto Castillo, Demetrio Vallejo, o sea, gente que sabía, gente universitaria. Entonces nosotros lo que hacíamos como militantes del PMT cuando éramos estudiantes es salir a las comunidades, a Lagunillas, a Tehuixingo, a la Mixteca, a la Sierra Norte, ahí a formar comités de base con los campesinos. En la Volkswagen formar comités de base con los obreros. Porque ellos van a ser revolucionarios por sí mismos. Entonces ese es otro asunto de aquellos que queremos un cambio. Yo les doy este consejo y de verdad que está aprobado. O sea, hacer trabajo político para el cambio de una transformación real dentro de la universidad, necesita uno mucha conciencia de clase y eso implica no desclasarse y estar en esas actividades, ¿no? Entonces, es importante la participación política, es importante el estar también teóricamente mejor formados, porque eso te va a dar herramientas a poder debatir, a poder luchar en el nivel que sea. Yo me formé en la UAP y fui a la Universidad de Economía de Finanzas de Shanghái, que es más grande que todo CEU, nada más esa. Estuve en Moscú también en la Universidad de Economía y Finanzas. Este, Fui a la de Río de Janeiro, a Milán, fui a varias partes del mundo, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y la verdad que la UAP te da las herramientas necesarias para que tú puedas competir como universitario en tu área de acuerdo a tu formación al mismo nivel. Porque tú cuando mandas un paper fuera del país, pues ahí te mides en tus mismos compares académicos, diríamos, y dices, bueno, nos quejamos de la UAP, pero te da las herramientas suficientes para que tú puedas competir al tú por tú con cualquier universitario del mundo. Entonces, dentro de todo lo mal que podemos criticar a la UAP nos da herramientas para competir en cualquier parte del mundo con cualquier universitario. Obviamente siempre yo les sugiero, salgan, después de que terminen una licenciatura o una maestría, salgan a hacer un posgrado fuera del país. Eso te ayuda y te cambia la vida y te cambia la mente de todo. O sea, eso también les sugeriría a todos los universitarios. Hoy cada vez hay menos becas. Antes creo que existía más, pero por el asunto de que cada vez es más limitado el presupuesto, ¿no? Hoy, te digo, más de 1.200.000 son ayudas a programas de bienestar que antes estaban destinados de manera opaca a otros programas. Entonces, pues yo les sugiero que todavía hay becas, hay que buscarlas, para irse sin pagar mucho fuera del país, a seguirse preparando y regresar. O sea, hay muchos que se quedan porque son buenos cerebros. Nosotros tuvimos un programa ya al final, cuando yo estuve en la universidad, de que trajimos muchos universitarios que se fueron y que se quedaron en la Universidad de la Sorbona de París porque ya ganaban. Les dije, mira, te vamos a pagar eso. Hubo un programa profesamente, vente, te vamos a dar una placa, una plaza definitiva y vente a seguir preparando cuadros mexicanos. Entonces, esos programas también con estudiantes, que yo creo que antes la movilidad estaba mejor, pero ahorita no es que estemos peor, ¿eh? Entonces, la presidenta se fue a estudiar a la Universidad de California, a hacer su maestría y su doctorado, gracias a una beca de CONACYT. Entonces, yo estudié este, 2 doctorados gracias a las becas de CONACYT, o sea, era negocio, entre comillas, estudiar. O sea, los que no se preparaban era porque no querían. Entonces, igual si ustedes como estudiantes, como jóvenes, buscan dónde seguirse preparando fuera del país, lo van a encontrar, pero no hay que desfallecer en ese objetivo y ese propósito,
lo que se quiere se logra. Entonces, pues qué bueno que ustedes están empezando con este programa, porque yo espero que sea uno de muchos programas a futuro, y que algún día, ya cuando tengan mucho tiempo, digan, no, pues han avanzado mucho en la comunicación. Pues precisamente este programa, la intención primera era invitar a las y los simpatizantes de cada candidato. No conozco los simpatizantes de Paredes, estamos todavía buscándolos, porque no queremos tampoco que sean los promotores de la campaña. No. Creo que la intención es escuchar a quién es el tipo de votante que va a votar Sí, por cada candidato. Le invitamos a algunos, algunas personas de ciencias políticas para que defendieran a Cancino y que invitaran a que votara por él. No quisieron, pero ese es otro vamos a seguir problema. buscando. Vamos a seguir Sí, buscando. Y pues muchas gracias, doctor. no, gracias a ti, Iván, gracias a todos los que están ahí detrás del cámaras, que juegan un papel importante en la comunicación, y de verdad que los felicito, ¿eh? No claudiquen en este proyecto. Lo que necesitamos son proyectos como estos para los jóvenes, de los jóvenes, para que estén mejores informados. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro capítulo. Adiós. Adiós.